Muy buenos días, un saludo a todos los que nos ven el día de hoy vía streaming y también a todos los presentes a esta Feria de los Buenos Libros número 11. Ya 11 años que se realiza esta feria y el día de hoy tenemos a invitados muy especiales, como tenemos acá a Gastón Escudero, a Juan Antonio, que son quienes van a comentar el primer libro del día de hoy. Podemos ver aquí que es Los horrores del socialismo, el cual nos dice: pese a los múltiples esfuerzos de cumplir la promesa mesiánica de engendrar al hombre nuevo, todas las revoluciones obradas por el marxismo han concluido en lo mismo: el fracaso descomunal, dejando a su paso genocidios étnicos, campos de concentración para el control poblacional, la destrucción ecológica y la hambruna, vejaciones que hasta el día de hoy marcan la vida de millones de seres humanos. Los horrores del socialismo, de Gastón Escudero, nos recuerda las atrocidades ocurridas desde el régimen de Stalin, pasando por la China de Mao con su hambruna y su revolución cultural, la persecución a la Iglesia Católica durante la Guerra Civil Española, las delirantes y homicidas políticas de Pol Pot en Camboya, lo que se vive aún en el paraíso socialista cubano. Esta obra constituye una pieza fundamental de la historia universal y una especial advertencia para los más jóvenes. La perdición del socialismo alcanza no solo a quien adhiere a él, sino a todos, incluso a quienes abominan de él. Así que la más cordial bienvenida a Gastón Escudero el día de hoy y a Juan Antonio Ursúa, abogado, quien nos comentará el libro. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Foro Republicano por la invitación a la presentación de este libro que escribí empecé a escribirlo hace unos 3 años y finalmente logré que saliera publicado este año. Yo les voy a explicar brevemente de qué se trata para que después mi amigo Juan Antonio haga una presentación o un comentario que espero que sirva para que ustedes se entusiasmen y adquieran el libro, cosa que es fundamental, ¿eh? Porque cuando uno publica un libro, aquí en Chile por lo menos, uno financia la publicación y no es barata. Entonces, la verdad es que cuando uno es joven y fotocopia los libros no se da cuenta del daño que hace. ¿De qué se trata Horrores del socialismo? Mi libro contiene 9 capítulos y cada capítulo es una historia de aplicación concreta del socialismo, específicamente el socialismo marxista, aunque hay otras clases de socialismo también, en algún lugar del planeta durante el siglo XX. El primer capítulo trata sobre el Gulag, que fue el sistema penitenciario de la Unión Soviética que rigió desde los primeros años del régimen bolchevique, y el último campo de prisioneros se cierra el año 92, cuando la Unión Soviética ya había caído. Se estima que unos 20 millones de personas pasaron por el Gulag, es decir, estuvieron en alguno de estos campos, que eran campos de concentración, de trabajo esclavo, o estuvieron, en algunos casos no hacía falta que estuvieran en campos, pero sí las personas eran enviadas, deportadas a algún lugar lejano, inhóspito, como por ejemplo Siberia, en donde eran trasplantados, separados completamente de sus familias y obligados a trabajar completamente para el Estado. De aquí se sirvió Stalin para llevar a cabo algunas de sus obras megalómanas, muchas de las cuales no sirvieron para nada. Por ejemplo, el Canal del Mar Blanco, que demoró unos 3 años en ser construido, que ocupó a decenas de miles de personas, pero la escasa profundidad de solo 4 metros impidió que fuera navegado por los barcos, que fue el fin para el cual se construyó. El segundo capítulo trata de las hambrunas que generó el socialismo marxista. Primero la propia Rusia,
Y luego, terminando el año 33, en Ucrania, en lo que se ha llamado el Holodomor. El común de la gente no sabe que así como existió un holocausto en que los nazis asesinan a por lo menos 6 millones de personas, la gran mayoría judíos, existió también el Holodomor, que significa muerte por hambre, en la cual se estima que entre 6 y 7 millones de personas murieron en un periodo de unos 6 meses, fines del 32, comienzo del año 33. Stalin, con la aplicación de su política agraria, contribuyó a que la cosecha de granos de ese año fuera muy escasa, pero aún así había, sobre todo también recibiendo o haciendo traslados de alimentos de otras partes del imperio a Ucrania, se hubiese podido evitar esta hambruna. Pero no se evitó porque los excedentes de producción de otras partes fueron destinados ya sea a alimentar al ejército, como también a la exportación para obtener divisas y llevar a cabo también su programa de industrialización de la Unión Soviética. Lo cual derivó, como decía, en la muerte de entre 6 a 7 millones de personas. Además, Stalin les prohibió salir. Estas personas quisieron emigrar a otras partes, por ejemplo a las ciudades, salir de los campos a las ciudades, y les prohibió entrar. Por lo tanto, habían familias que llegaban hasta donde podían, ahí abandonaban a sus hijos con la esperanza de que al otro lado alguien los recogiera y luego morían. Eso no se cuenta. Se cuenta lo otro. Pero lo del Holodomor no se cuenta, y los socialistas de la época lo supieron. En Europa esto se supo, en Estados Unidos también se supo. Hay una foto en mi libro de la portada de un diario americano en donde se habla justamente de esto. Después, el capítulo siguiente trata sobre el ensañamiento principalmente de Stalin, que era, por supuesto, el líder del régimen soviético, contra la nación polaca. Esto comienza el año 19, cuando Rusia, que ya era Unión Soviética, invade Polonia para exportar la revolución. Stalin comete un error. Él en ese momento no era el líder del país, pero sí era uno de los tres miembros que estaba... era uno de los tres miembros del consejo que dirigía las Fuerzas Armadas. Entonces él comete un error estratégico que se traduce en la derrota del Ejército Rojo, en lo que se llamó el milagro del Vístula, porque el Ejército Rojo estaba por ocupar la capital de Polonia, Varsovia, y sin embargo fue derrotado, lo cual significó que en ese momento la Unión Soviética no pudiese exportar la revolución, y de acuerdo con la ideología marxista, el no poder exportar la revolución era causal de fracaso. La revolución tenía que internacionalizarse para poder tener éxito. Entonces, Stalin fue muy criticado por los suyos, y esto se tradujo en un odio inmenso hacia la nación polaca. Después, pues, cuando Stalin toma el poder, se aprovecha del poder para buscar pretextos con el fin de ir exterminando a todos los grupos polacos que había dentro de la Unión Soviética, y esto alcanza su máxima expresión, no en cantidad, pero sí en ensañamiento, con las matanzas de Katyn ya durante la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 22.000 personas de la clase no de la clase dirigente, pero sí de los grupos de mayor educación e influencia dentro de Polonia, sacerdotes, profesionales, académicos, fueron llevados primero a cárceles, y luego de ahí fueron conducidos a una zona boscosa llamada Katyn, y a otras dos más, en donde fueron asesinados de un balazo en la nuca, que era la típica forma de ejecución de los comunistas, y estas personas sus cuerpos fueron dejados en fosas comunes. Posteriormente fueron descubiertos. Stalin niega la autoría en la masacre, le echa la culpa a los nazis. Las potencias aliadas le creen a Stalin porque eran aliados, y sin embargo el gobierno polaco
primero el gobierno en el exilio y luego el gobierno comunista de Polonia, nunca creyó esto porque ellos tenían la evidencia de que la masacre había sido cometida por orden de Stalin. Esto se termina de saberse cuando cae la Unión Soviética. Gorbachev le entrega al presidente polaco, le entrega a Boris Yeltsin, cuando hace el traspaso del mando, le entrega la carpeta con los documentos en donde consta la orden de Stalin, y Yeltsin viaja a Varsovia y le entrega estos documentos al presidente polaco, y en nombre del pueblo ruso pide perdón no solamente por la masacre, sino que además por haber ocultado la autoría durante decenios. El capítulo siguiente se sale de la tónica, trata del mayor desastre ambiental en la historia de la humanidad, que fue cometido no por capitalistas. Los capitalistas también han cometido desastres ambientales, pero esta vez lo cometieron los socialistas. El régimen soviético determinó que las aguas del cuarto lago más grande del mundo estaban en un lugar equivocado. Entonces, con su mentalidad de reingeniería social, esta vez aplicada al medio ambiente, determinan desviar las aguas de los afluentes. Al desviar las aguas de los afluentes, se empieza a secar, empieza a disminuir el nivel del mar de Aral, y hoy día de hoy, lo que antiguamente era el mar de Aral, deben ser ya 3 o 4 lagos pequeños que tienen un 5% de la superficie original, generando un desastre inmenso, porque bueno, desaparecieron las aguas, desapareció la industria pesquera, murió buena parte de la biodiversidad. La gente que vivía en la cuenca del mar no solamente perdieron su actividad económica, sino que además se han encontrado con enfermedades, porque vienen los vientos, generan tormentas de arena que trasladan el polvo a 200, 300, 400 kilómetros de distancia. Los niños y los adultos también respiran en un aire lleno de polvo, que además tiene muchos contaminantes. Mucha gente ha muerto de enfermedades, la tasa de natalidad y de aborto, la tasa de natalidad baja y la tasa de aborto espontáneo sube, producto de los efectos tóxicos de estos elementos que están en el aire, en fin. Tampoco se sabe, tampoco se cuenta, incluso el Papa, yo soy católico, pero el Papa en su encíclica Laudato Si hace una crítica al capitalismo, pero no menciona o no tiene en cuenta esto, que el mayor desastre ambiental en la historia de la humanidad fue cometido por aplicación de ideas socialistas. Por eso es muy importante que este libro sea, la recomendación viene de cerca, pero bueno, si no lo recomiendo yo, ¿quién? Este libro debiera ser dado como lectura obligatoria en los colegios. O sea, yo le aconsejo al presidente Boric que el Ministerio de Educación de nuestro país ponga este libro como lectura obligatoria en los colegios. No sé si me vaya a tomar en cuenta, pero yo se lo recomiendo porque nuestros alumnos debieran conocer esto, nuestra gente, los adultos también debieran saberlo, pero la mayoría de los adultos después del colegio casi no lee. Bueno, es en los colegios en donde los muchachos tienen que aprender de estas cosas. Tienen que saber que hubo un holocausto, tienen que saber que hubo 2 guerras mundiales, pero también tienen que saber esto. Luego paso a China. Hay 2 capítulos dedicados a China. Uno es la Gran Hambruna, en la cual se estima que murieron, las cifras no están claras, pero varían 30, 40, 50 millones de personas murieron de hambre en un periodo de 4 años, entre el 58 y el 62, por aplicación nuevamente de las políticas colectivistas en la agricultura, que no solamente fue un experimento económico, sino que era más que eso. Se obligó a la gente de los campos a vivir en granjas colectivas en donde toda la vida era socializada. Las mujeres y los hombres eran separados, los matrimonios no se les permitía compartir, hasta las relaciones sexuales estaban reguladas, los niños eran cuidados en guarderías comunes. Un experimento que después también se aplicó en otras partes y que en lo económico se tradujo en una disminución de las cosechas y por supuesto en una hambruna que dio
lugar a enfermedades, muertes, no solamente por hambre, sino que también por disminución de las defensas y casos de antropofagia, sobre todo de niños. Esto de que los comunistas se comen las guaguas, en realidad no es que los comunistas hicieran esto, sino que más bien las víctimas del comunismo tenían que, y no es que lo esté justificando, pero en medio de su desesperación, bueno, si se te muere un hijo, aprovecha la carne. Es decir, a situaciones como esta se vieron enfrentados estas pobres gentes que fueron víctimas de un régimen absolutamente desquiciado. Otra situación, o la segunda situación de socialismo en China que yo relato, hoy sigue vigente, los laogai, que es el equivalente al Gulag, pero en China, y consiste en trabajo esclavo. ¿Por qué podemos comprar camisas a 5.000, 6.000 pesos que provienen de China? Porque, entre otras cosas, el costo de producción no incorpora los costos laborales. ¿Por qué? Porque en China existen, desde los años 50, existen cárceles en donde los prisioneros, que muchas veces están ahí por delitos de sospecha, o porque fueron, por ejemplo, a misa, en China la iglesia no está permitida, solamente está permitida la iglesia católica oficial, pero hay gente que obviamente no reconoce eso, entonces asiste a una misa clandestina, si son sorprendidos, los detienen, los envían a un laogai, y en este laogai trabajan como esclavos. No se les paga, o se les paga muy poco. Se les paga, por ejemplo, dependiendo de la categoría de prisionero a la cual pertenezcan, se les paga lo justo para poder pagar por la comida que se les da. O sea, en el fondo no se les paga. Y hoy día en Occidente todos nos vemos muchas veces obligados a comprar productos que provienen de ahí. ¿Y por qué nos vemos obligados? Porque es tan bajo el costo de producción que esta gente termina matando la competencia. Y esta situación hoy día la estamos viviendo en Chile, por ejemplo, ahí en el Berro Meis y en Patronato. Entonces, a mí me pasa en mi empresa que quiero comprar a veces una máquina y claro, ya la competencia ha sido desplazada y solamente tengo accesorios chinos. Occidente termina cerrando los ojos frente a esta realidad por razones de conveniencia económica. Luego, el capítulo siguiente, aplicación del socialismo en Asia, específicamente en Camboya. Entre el año 75 y comienzo del 79, el Partido Comunista Camboyano, llamados también los Gemelos Rojos, hacen un experimento de reingeniería social basado en el odio a la vida urbana y por supuesto Occidente, en algo así como el indigenismo, en el caso sería el equivalente al caso nuestro, es decir, ellos quisieron usar el socialismo para recuperar la grandeza de la cultura jemer que creó un imperio ahí en esa zona, en la península indochina, entre el siglo XV y XVI. Entonces ellos, igual que aquí hace el indigenismo, hacen un engrandecimiento mítico de este pasado indigenista y lo usan como palanca para promover el odio a Occidente. Entonces cuando los Gemelos Rojos se toman la capital, producto de una guerra civil, en la cual tuvo mucha culpa Estados Unidos, implementan, curioso, muchas de las ideas que aquí han proclamado la gente del Frente Amplio. Había que refundar, y de hecho refundan Camboya, le llaman año cero al momento en que comienza la aplicación del régimen. Y llevan a la gente, sacan a la gente de las ciudades y las llevan a granjas colectivas. Ellos hacen una clasificación de los miembros de la sociedad. Los clasifican en 3 categorías. Las 2 primeras categorías había que eliminar de inmediato a la gente. Por ejemplo, gente que había sido funcionaria del régimen anterior o gente que había sido empresario, en fin, se eliminan de inmediato, los eliminaron de inmediato.
Y la tercera categoría, que era la mayor parte del pueblo, eran personas que habían vivido bajo las reglas de la vida urbana occidental, pero que eran reeducables. Y para reeducarlos había que llevarlos a los campos. Y ahí, entonces, esta gente es sometida a un régimen también de trabajo esclavo. Todos los que gobernaban, todos los cuadros eran niños, o sea, adolescentes, jóvenes de 20 años. Murió entre la cuarta y la tercera parte de la población. De un total de alrededor de 7 millones de personas, entre 6 y 7 millones de personas mueren. Tampoco las cifras están claras, nunca, cuando ocurren estas muertes masivas, nunca es posible determinar con precisión cuántos murieron, pero mueren más de 3 millones de personas, muchas de ellas de hambre o de enfermedades, otras ejecutadas de manera cruel. Por ejemplo, niños que son golpeados contra un árbol. Es decir, no solamente se les mataba, sino que además se les mataba de forma que sufrieran. Y esto delante de sus madres y de sus padres. Estas cosas ocurrieron, están documentadas. Los lugares en donde estas cosas ocurrieron existen hoy día, son museos, en donde también están las fotos, porque la gente que fue encerrada en cuarteles antes de ser asesinados quedaron los registros con sus nombres, con sus fotos, y luego cuando cae el régimen camboyano producto de una invasión de Vietnam, los invasores se encuentran con toda esta documentación, y después con los años los archivos fueron puestos a disposición de los investigadores, claro, y todo esto salió a la luz. Curiosamente, en esa época, no solamente la Unión Soviética y China, sino que también Estados Unidos y otras potencias occidentales miraron con buenos ojos al régimen Khmer. Entonces no creyeron cuando se decía que estas cosas estaban ocurriendo. Pero en ese mismo momento, estas potencias miraban con malos ojos al régimen militar chileno y a otros regímenes militares de Hispanoamérica. El doble estándar típico de Occidente. Después el capítulo de la persecución religiosa en España, que va del año 31 al 39. Hay un hispanista inglés, Stanley Payne, que afirma que en España, sobre todo los 5 primeros meses de la guerra civil, la persecución religiosa va desde mucho antes del comienzo de la guerra civil, pero en los 5 meses de guerra civil alcanza su clímax. Ahí se asesinan alrededor de 7.000 religiosos y sacerdotes católicos, y en total durante la guerra se estima que fueron asesinados entre 60.000 y 70.000 laicos católicos por el hecho de ser católicos. Entonces Stanley Payne dice que no hay registro en la historia de una masacre como esta. El mayor genocidio en la historia del cristianismo se cometió en el país más católico de la historia, y lo cometieron los socialistas. Estrictamente eran socialistas, anarquistas y comunistas, pero al final, de hecho, cuando esto ocurre, el gobierno rojo era del PSOE, el actual Partido Socialista Español, que ha dictado 2 leyes. El 2004 dicta una ley de memoria histórica, y el 2022 una ley de memoria democrática, que reescribe la historia, prohíbe hacer apología tanto del bando nacionalista durante la guerra civil como de la dictadura de Franco, y ordena que, por ejemplo, en los colegios, en los currículum, se enseñe la historia desde la perspectiva de ellos. Hoy día en Chile se están aplicando leyes similares. El socialismo no muere, el socialismo muta. Finalmente, el capítulo último habla de Cuba. Hago una descripción del régimen, del inicio del régimen cubano, de la revolución y de su evolución hasta el día de hoy. Creo que ya me he extendido, así que lo dejo hasta aquí con mi amigo Juan Andrés, es Juan Antonio Ursúa, que siempre me equivoco con él. Juan Antonio Ursúa,
que se dio la molestia de leer el libro y de entrevistarme para su programa El Momio. Le paso aviso a tu programa, Juan Antonio. Muchas gracias. Bueno, yo brevemente quisiera comentarles que, bueno, muy agradecido de la invitación y de la consideración de Gastón. También creo que este libro debería ser de lectura obligatoria, principalmente para que nuestro país entienda que las ideas tienen sus consecuencias. Lo que se hablaba de los Jiménez Rojos, por ejemplo, tuvo lugar desde 1975 en adelante, para que podamos situarlo en relación con la necesidad en nuestro país de la existencia del pronunciamiento militar y poner un coto a este tipo de situaciones que se iban produciendo, porque las ideas tienen consecuencias. La introducción de este libro es maravillosa. Brevemente, yo creo que nosotros tenemos que entender ciertas cosas. Principios básicos, que somos personas desde la concepción, que tenemos un fin en sí mismo, y ese elemento es fundamental para entender las diferencias con este tipo de concepciones del ser humano, porque en estas ideologías colectivistas lo que termina ocurriendo es que la persona se transforma en una cosa. Es por eso el tema de los bajos precios o esta idea de los desplazamientos. Gastón acá cita bastante el libro negro del comunismo, que es muy difícil de conseguir, o el libro de la Anne Applebaum, en donde relata cómo se trasladaban personas en Ucrania o en la Unión Soviética. El solo hecho de ser trasladados de un lugar a otro los ponían en trenes en donde iban familias enteras y no se podían mover durante semanas. Entonces, imagínense los olores, imagínense la necesidad de comida, el frío, la atrocidad que podía ocurrir con eso. ¿Por qué? Porque daba lo mismo, lo que se tenía que hacer era en defensa de la ideología, no de la persona. Es ahí en donde uno entiende que esta defensa de derechos, la vía de la concepción, la protección de la propiedad, la protección de la familia, la libertad de trabajo, la libertad humana, la dignidad, entendiendo este orden de ideas, nosotros nos podemos escandalizar con la denuncia que nos plantea Gastón. De lo contrario, simplemente lo podríamos ver como una anécdota o como un ups en la historia. Entonces, esa es la consecuencia de defender este tipo de ideas desde nuestro sector, no desde la transderecha que yo considero, sino desde aquellos que entendemos que estas son las cosas que se deben defender. Dentro de ese mismo ámbito de ideas podemos entender, a propósito del video de las juventudes republicanas que defendían el pronunciamiento militar, exactamente por qué, porque las ideas tienen consecuencias, se puso coto a este tipo de cosas. El libro tiene una pregunta trascendental, y es si las personas somos sociales por naturaleza y tenemos que interactuar con otros para satisfacer necesidades, ¿hasta qué punto la concentración de poder político favorece el desarrollo de las personas? Esa es la pregunta que se hace a Gastón. Y ahí es donde él dice que plantea el principio de la subsidiariedad. Habla de dos planos, un plano especulativo y un plano práctico. En el especulativo, él nos dice, la lógica del entramado social es que cada agrupación debe abocarse a los fines para los que fue creada. Esto implica que la autoridad política y la sociedad y las sociedades intermedias deben respetar el ámbito de acción de las comunidades menores y de la familia. Y ahí está la subsidiariedad, que el Estado actúa en subsidio de los particulares. ¿Por qué? Porque la libertad de las personas radica en su razón y en su voluntad, su capacidad de distinguir el bien y el mal. Y aquí, ¿por qué yo les hacía referencia al gobierno militar? Porque en el principio de subsidiariedad nosotros lo encontramos aquí, en la Declaración de Principios del Gobierno Militar de 1974. Entonces, estas cosas no son porque sí, estas cosas no son porque a nosotros no nos interese el florecimiento de la nación o de la comunidad humana, es porque la idea de que hay que defender una ideología para alcanzar al hombre nuevo es desastrosa. Y yo creo que eso es lo que principalmente ustedes van a encontrar. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que nos plantea Gastón Escudero respecto de las ideas fundamentales del socialismo? Visión crítica de la sociedad tradicional cristiana. Una misión mesiánica establecida ideológicamente, por lo tanto sin base en la realidad. Las personas son reducidas a individuos con intereses económicos.
la sociedad como un único sujeto libre, no la persona. Entonces ahí es en donde Gastón nos plantea este socialismo utópico. Se quiere alcanzar un hombre exento de egoísmo, que está pervertido por la sociedad, por lo tanto tenemos que redimirlo. El hombre se tiene que separar del mundo consagrando su vida a la constitución de una nueva sociedad. Y en este caso la política se transforma en una lucha entre el bien y el mal que debe ser resuelta por la doctrina socialista. Y acá, bueno, ya para no extendernos, el tema de comerse las guaguas, que uno dice, ya no, pero esto pudo haber ocurrido simplemente en la Unión Soviética. Bueno, no, uno empieza a revisar y ocurre también en China, también ocurre en Camboya, también ocurre en otros países asiáticos que se vieron afectados por el socialismo. Uno se da cuenta que la consecuencia lógica de la aplicación de esta ideología lleva a que las personas se desaprenden de ciertas nociones básicas porque buscan satisfacer una necesidad de alimentarse. Una de las cosas que a mí me impactó en el libro negro del comunismo, por ejemplo, era que los relatos eran respecto de las familias. Ellos veían quién era el miembro de la familia que estaba, el menor que estaba en peor condición, y los intercambiaban, porque había un límite, y ese límite era que no se podían comer al propio hijo. Eso era el relato desgarrador, que acá también lo van a encontrar, y que terminaban haciendo esos intercambios. Y esos relatos uno dice, pero ¿cómo puede ser posible? Y después uno dice, oye, ¿te das cuenta que esta gente lo hace como chiste? Estas cosas que están documentadas cuando hablan, no, si somos los comeguaguas, jajaja. Y ahí uno dice, oye, realmente, para que una persona les plantee una cosa como esa es porque no tienen consideración alguna para poder alcanzar sus objetivos. Entonces, ahí uno se da cuenta, chuta, a estas cuestiones hay que ponerle coto. Esto siempre va a estar presente. Esto no se trata de una cuestión de carácter histórico que no se va a volver a repetir. Si nosotros lo vemos hoy en día, con la clase política que tenemos presente, entendemos que quieren alcanzar lo mismo, pero por otros medios. Y es por eso la necesidad de existir una defensa férrea de estas ideas, de las ideas que defendemos nosotros en la derecha. Yo les quisiera hacer una cita respecto de esto, porque de repente no se llega a entender la consecuencia y la trascendencia de los relatos de Gastón Escudero. Esto lo encontré principalmente, casos de canibalismo. Esto está en la página 50, respecto del Holodomor. Dice, comillas, hacia medianoche se comienza a transportar a niños en camiones hasta la estación de mercancías. Aquí se reúne también a los niños que se han encontrado en las estaciones, los trenes, a las familias de los campesinos, a las personas aisladas de mayor edad, atrapadas en la ciudad durante su viaje. Hay personal médico que realiza la selección. Aquellos que no se han hinchado y ofrecen una posibilidad de sobrevivir son dirigidos hacia las barracas, en donde en hangares sobre paja agoniza una población de cerca de 8.000 almas, compuestas fundamentalmente por niños. Las personas hinchadas son transportadas en tren de mercancías hasta el campo y abandonadas a 50 o 60 kilómetros de la ciudad, de manera que mueran sin que se les vea. A la llegada a los lugares de descarga se excavan grandes fosas y se retira a todos los muertos de los vagones. Y acá hay otro relato, que es uno de los más desgarradores, que dice... Este es el testimonio de Pablo Macojón, sobreviviente entrevistado el 24 de julio de 2008, y dice, comillas, yo era el hermano mayor de la familia, tenía hermanos menores, todos ellos y mi abuela murieron frente a mis ojos de hambre. Corría y recogía toda la comida que podía conseguir, puercoespines, carne de caballos muertos, y la llevaba a casa. Cuando no quedó nada y todos habían muerto de hambre, vi que yo también moriría. Así que me fui y comencé a deambular por las granjas. Había banderas negras colgadas en las granjas porque todos habían muerto de hambre. Sé que una madre se comió a sus 2 hijos,
pero las autoridades soviéticas cerraron el caso y detuvieron cualquier conversación o rumor sobre el hambre y el canibalismo. Las autoridades querían destruir a las personas que no querían unirse a las granjas colectivas. Gente como mi padre y otros ricos o pobres no querían unirse a las granjas colectivas, por lo que fueron asesinados de hambre. Y nótese, este tipo de cosas no ocurrían solamente durante la época de Stalin, sino que esto parte con Lenin. Lenin tiene referencias, por ejemplo, esto está en la página 44, criticando a los kulaks, a los campesinos, empresarios, donde dice, y ojo, que esto Giorgio Jackson defendía a Lenin, y recordemos el premio Lenin de la Paz que recibió Salvador Allende, es como, no sé, pues, recibir el premio McDonald's por las arterias coronarias más limpias. Los kulaks, comillas, los kulaks son enemigos rabiosos del gobierno soviético. Estos chupasangres se han enriquecido con el hambre del pueblo. Estas arañas han engordado a expensas de los campesinos arruinados por la guerra, a expensas de los obreros. Estos piojos han chupado la sangre de la gente trabajadora y se han enriquecido mientras los obreros de las ciudades y de las fábricas pasaban hambres. Guerra despiadada contra los kulaks, muerte a todos ellos. Y esto, ¿a qué lo atribuyo yo? Perdón, Juan Antonio. Kulaks eran los campesinos, Sí. no confundir con los gulags, que eran los Sí. campos de prisioneros. Esto es kulaks con K, sí. Entonces, ¿a qué lo atribuyo yo? Que acá siempre hay que echarle la culpa a alguien, porque como la ideología es esencialmente fracasada, había que culpar a los kulaks, había que culpar a la burguesía, entonces había que hacer leyes, había que hacer reformas agrarias, había que quitarle la tierra a los empresarios, porque ellos eran a los terratenientes, porque resulta que los terratenientes estaban produciendo el fracaso del sistema. ¿Les suena similar? Ese tipo de cosas se reiteran. Les hablo de Ucrania, Unión Soviética, China, siempre se mantiene lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de una ideología fracasada. Y estas cosas, como no son dichas, se olvidan. Yo creo que la importancia de este libro, en definitiva, es que tiene que pasar de generación en generación relatando que las consecuencias fracasadas del socialismo se van replicando y por más creatividad que le quieran aplicar, van a volver al mismo resultado. Eso, muchas gracias. Tenemos un espacio breve para preguntas. ¿Quién quiere hacer? Se acerca para acá. Sí. Así que tenemos unos 5 minutos para algunas preguntas. Paso el aviso que el libro está en venta aquí en la editorial Tres Zorros y Erizos para los que quieran adquirirlo. Así que después de esta presentación, lógicamente hay que comprarlo. Buenos días, la pregunta es para los dos. Siempre se habla de 100 millones de muertos. Esa cifra la dan los comunistas. ¿Por qué no se habla de la cifra real, que es sobre 300 millones? O sea, esa cifra yo bueno, acá hay una referencia, también está la referencia en el libro negro del comunismo. Yo tengo la tercera edición que habla de 99.700.000 muertos, pero ellos dicen eso es en base a los números oficiales. No deja de ser dramático el número. Entonces por eso dicen probablemente sean más de eso, porque en base a los números que se han tenido de distintos gobiernos se llega a ese dato. Esa es la información que yo tengo. Estoy de acuerdo. Sí. En relación con la cantidad, para el centenario de la Revolución de Octubre, en el diario Izvestia de Moscú, dice que murieron 100 millones de habitantes. Gracias, don Adolfo. ¿Sabía, supongo? No sabía. Bueno, si me das el audio. Si no hay más preguntas, le damos un fuerte aplauso a Gastón y Juan Antonio. Quisiera decir un par de cosas. Está el otro libro. Otro aviso, también está por aquí a la venta este libro, que es mío también,
publicado hace 2 o 3 años, que se llama Construcción de la Subsidiariedad en Chile. Yo voy a estar por aquí dando vueltas, así que se me acercan, lo compran, yo se lo autografío con todo cariño y sin ningún interés. Y quisiera leer, pero aunque hay otra pregunta ahí, que no se me pase esto, yo creo que es importante. En la dedicatoria digo: agradezco a todos quienes en un momento trágico de la historia de Chile actuaron para que mi patria no viviera los horrores que relato en estas páginas. Que este breve pero sincero reconocimiento mitigue, aunque sea en muy pequeña medida, las privaciones e injusticias sufridas a consecuencia de su sacrificio. Buenísimo. Vamos a dejar una pregunta más porque estamos justo en el tiempo. Sí. Más que pregunta, un comentario. Me imagino que lo último se refiere un poco a nuestros amigos de Punta Peuco y otros anónimos que están ahí. Aún estoicamente cumpliendo su misión. Sí. No, el comentario va: nosotros mismos no debemos caer en la pequeñez o en el equívoco de quedarnos enredados entre 100 o 200 o 300. El Señor tiene un nombre para cada uno, y cuando Sodoma iba a caer, dijo: tráiganme uno solo, los perdono. O sea, cada uno importa. Voy a que lo más triste de todo esto, porque las revoluciones todas traen muertes, así que lo importante es que el que llama revolución sabe, y después no puede hacerse el hipócrita o el cínico o venir a ponerse el llorón, porque el que llama revoluciones va a tener muertos, siempre. La gracia es que nuestra revolución, gracias a Dios, terminó con un éxito. En cambio, ninguna de estas ha terminado con éxito para sus pueblos. La nuestra, sí, inició un camino de éxito. Y eso es lo importante, por último, porque de algún modo valió la pena. Sí, muchas gracias. A propósito de eso, creo que también esta es una buena oportunidad para reflexionar acerca de la estupidez, incluso diría maldad, de aquella derecha que conversa y hace tratos con los que defienden esto, porque los que defienden esto saben lo que están defendiendo. Pablo Neruda sabía lo que pasó en el Holodomor, y cuando Stalin muere, Neruda escribe su oda a Stalin el año 53. Entonces, no nos hagamos lo leso. Con nombre y apellido sabemos que incluso quienes hoy gobiernan el país, como decía Juan Antonio, no les importan los muertos. Ellos lo ven como un mal necesario para un bien mayor, que es su proyecto de reingeniería social. Con esa gente uno no conversa, uno no se sienta a lograr grandes acuerdos políticos. A lo más se pueden lograr, con algunos de ellos, los menos radicales, se podrán lograr algunos acuerdos para cosas técnicas, pero acuerdos, por ejemplo, constitucionales, acuerdos de cambio de constitución, acuerdos de leyes de educación, acuerdos de leyes para meter preso a los que defendieron el país en los momentos críticos, eso es una inmoralidad. Un fuerte aplauso para Gastón y para Antonio. Muchas gracias.